Siguiendo con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado B, que hace referencia que le corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establece esta Constitución, para los procesos electorales federales y locales, como primer punto, la capacitación electoral, que son los procesos que proveen conocimientos y habilidades a los actores que intervienen en el proceso electoral para que desempeñen su trabajo de manera eficaz. El siguiente punto, la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los institutos electorales y la división del territorio en secciones electorales, que hace hincapié en el análisis de los métodos, el comportamiento y los resultados de las elecciones en el contexto del espacio geográfico y el uso de técnicas geográficas. Como siguiente punto, el padrón y la lista de electores. El padrón electoral es la base de datos que contiene la información básica de la población mexicana que ha solicitado su credencial para votar con fotografía, y la lista nominal de electores es aquella que contiene a los habitantes que cuentan con credencial para votar vigente y que podrán emitir su voto en la jornada electoral. Como siguiente punto, tenemos lo que es la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de mesas directivas. El siguiente punto, que son las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares, encuestas o sonderos de opinión, observación electoral, conteo rápido, impresión de documentos y producción de materiales electorales, y finalmente la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, que le corresponde al INE revisar el origen, el monto, el destino y la aplicación de tales recursos para comprobar que sean utilizados conforme a lo establecido con la normatividad. Inciso B. Para los procesos electorales federales. 1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y los partidos políticos. Tanto como los candidatos como los partidos políticos tienen acceso a ciertos derechos y acceso a las prerrogativas. Por otro lado, en cuanto al acceso a las prerrogativas, son como tal ciertos privilegios que se les conoce por emplear tal cargo con el caso de ser candidatos o estar dentro de un partido político. 2. La preparación de la jornada electoral. Esta se lleva a cabo por medio de sus integrantes. El proceso se lleva a cabo por medio de la preparación e instalación de la casilla. Posteriormente se lleva a cabo la votación por parte de los ciudadanos. Después se lleva el conteo de votos y el llenado de las actas. Y luego es la integración de los expedientes de la casilla y los paquetes electorales. Y finalmente es la publicación de los resultados y la clausura de la casilla. 3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales. Este se realiza durante la etapa de la preparación de las elecciones, el cual establece las directrices generales para llevar a cabo el diseño, impresión, producción, almacenamiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos y materiales electorales utilizados en los procesos electorales federales y locales. Los escrutinios y cómputos en los términos que la ley señale. Este es el determinado proceso de los escrutinios y cómputos, en el cual es donde se van depositando los resultados de cada partido político, en el cual se puede revisar el estado en el que estos van. 5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores. En cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas se otorgarán las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de senadores de primera minoría. 6. El cómputo de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales. Este es el conteo de votos que se lleva por medio del candidato o presidente de los Estados Unidos mexicanos, y este conteo es el total de votos que recibió este. Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción 9, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan para su debida implementación. El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales, de consulta popular y de revocación de mandato en el ámbito de aquellas, en los términos que disponga su Constitución y la legislación aplicable, a petición de los partidos políticos y con cargo a sus prerrogativas. En los términos que establezca la ley, podrá organizar las elecciones de sus dirigentes. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
La ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los decretos bancario, fiduciario y fiscal y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere en el párrafo anterior. Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales son las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, pues estas estarán a cargo de organismos públicos locales que ejercerán funciones en las siguientes materias. 1. Derechos y acceso de prerrogativas de los candidatos a partidos políticos. 2. Educación cívica. 3. Preparación de jornada electoral. 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales. 5. Escrutinios y cómputos. 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales. 7. Cómputo de elección del título del Poder Ejecutivo. 8. Resultados preliminares, es decir, encuestas o sondeos de opinión. 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadanía. 10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. 11. Las que determina la ley. Se establece que la ley, con la aprobación de cuando menos 8 votos del Consejo General, esto quiere decir que es el Instituto Nacional Electoral, podrá asumir directamente la relación de las actividades de función electoral, así como delegar a organismos electorales de las atribuciones que se refiere al inciso A del apartado B, así como también atraer a su conocimiento la competencia de los organismos electorales correspondientes al Instituto Nacional Electoral, que es designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los órganos públicos locales en los términos de esta Constitución. Servicio Profesional Electoral Nacional, el cual comprende la selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina de los servidores públicos, de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia electoral, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandatos. Se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señala la Constitución y la ley. Dicho sistema dará resolución a las distintas etapas de los procesos electorales de consulta popular y de revocación de mandato y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar y ser votados y de asociación. En los términos del artículo 99 de esta Constitución, en materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos de suspensión sobre las resoluciones o el acto impugnado, solo estableciendo el sistema de nulidad de las elecciones federales por violaciones graves, dolosas y determinantes debido al exceso de gastos de campaña en un 5% del monto autorizado, ya que también que se compre o adquiera cobertura informativa o tiempo en radio y televisión fuera de lo previsto por la ley, o se reciba o utilice recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas políticas. Dicha violación deberá acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor a 5%. En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada.